Estamos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Como decía, aquí estamos en un punto muy importante en la historia de la Iglesia primitiva, porque recordemos que de momento el grupo, digamos, de los cristianos pues es relativamente poco. Estamos todavía al comienzo, es decir, ¿en qué época, en qué año tuvo lugar la conversión de Saulo? Pues no se sabe con seguridad, pero teniendo en cuenta una serie de circunstancias, diríamos que la conversión de San Pablo seguramente sería alrededor del año 36, es decir, entre el año 34 y el año 36, pero lo más seguro es el año 36. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que debía ser más o menos este año? Pues porque si recordamos, por ejemplo, lo que ocurre cuando los judíos, el Sanedrín quiere dar muerte a Jesús, recordemos que para poder conseguir la sentencia de muerte tuvieron que ir a la autoridad romana. Sin embargo, fijémonos que Santiago, cuando muere San Esteban, no van a la autoridad romana. Y San Pablo se nos decía que perseguía a los cristianos, que se metía por las casas, etcétera, etcétera. Todo esto indica que hay, podríamos decir, como un vacío en la autoridad romana. Y claro, se piensa que generalmente esto debía haber sido entre el espacio que pasó entre que se marchó Pilatos y que viene su sucesor, Albino. Y sabemos que su sucesor, Albino, vino el año 36. Entonces, en este tiempo, más o menos, debió ser la conversión de San Pablo y todo ese tiempo de persecución contra los cristianos. Fijémonos además en otra cosa. El relato de la conversión de San Pablo es tan importante que se nos narra 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, que lo relata Lucas, digámoslo así, pero luego también se nos describe la conversión de San Pablo en el capítulo 22 y en el capítulo 26, en el que es el mismo Pablo en sus discursos que lo relata él mismo. Lo cual nos indica lo importante que fue este hecho. Fijémonos que Saulo, San Pablo, el que llegó a ser San Pablo, era un fariseo fanático. Él mismo se presenta, se dice de sí mismo, pues que él era judío, hijo de judíos, de la tribu de Benjamín, y en cuanto al cumplimiento de la ley, fariseo, o sea, de los más estrictos, y como fariseo, radical. Todo esto explica todos estos acontecimientos que tienen lugar, que nos relatan. Bueno, versículos 1 y 2. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Tenemos, por lo tanto, aquí el versículo 1 se nos dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Fíjate que es muy grave esto. Era como el aire que respiraba. Esto se une, digamos, como una continuación de lo que habíamos visto en el capítulo 8, el versículo 3. Si quieren recordarlo, leerlo. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Entonces, ahora continúa ese pensamiento que dijo allí, lo continúa aquí. Entonces, la actitud de Saulo era que respiraba amenazas. Era un hombre tremendamente fanatizado. Y precisamente por ese odio que tenía contra los cristianos, ¿qué hace? Pues quiere perseguirles no solo en Israel, sino fuera al extranjero. Y claro, podríamos preguntarnos hasta qué punto él podía perseguir a los judíos fuera de Israel. Y la carta, el libro de los Macabeos nos da la solución. Fijémonos en el primer libro de los Macabeos, el capítulo 15, los versículos 16 al 21. Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo.
Han venido a nosotros en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores judíos, para renovar nuestro antiguo pacto de amistad y mutua defensa, enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo judío, y nos han traído un escudo de oro de unos 600 kilos. Nos ha parecido bien, y en consecuencia, escribir a los reyes de los distintos países que no intenten causarle mal alguno, ni los ataquen a ellos, ni sus ciudades, ni sus países, y que no presten su apoyo a los que los ataquen. Hemos decidido aceptarles el escudo. Si pues judíos traidores huyen de su país y se refugian en el vuestro, entregadlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según la ley. Se dan cuenta, en esta carta de los romanos a las distintas naciones, podríamos decir que les declara que le dan derecho de extradición a los judíos. Es decir, si en cualquiera de las naciones que estaban bajo la autoridad romana hay algún judío que es un malhechor, que ellos lo consideran un malhechor, pues tienen autoridad de los romanos, que era la suprema autoridad de toda aquella zona, para extraditarlos, para llevárselos a Jerusalén y allí juzgarlos de acuerdo con su ley. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hace Pablo? Pide carta de recomendación al sacerdote de Jerusalén, o sea, a la autoridad religiosa de Jerusalén, para ir a las sinagogas de Damasco, o sea, de Siria, y allí, cuantos encuentre que siguen este mensaje de Jesucristo, este camino, dirá el texto original, traerlos para juzgarlos. Y entonces, en su odio contra los cristianos, no se conforma con perseguir a los cristianos que hay en Israel, en sus cercanías, sino que se va también a buscarlos fuera. Claro, podríamos preguntarnos, ¿y cómo es que había cristianos en Damasco? Porque hasta ahora no nos consta que hubieran ido nadie a predicar allí. Pero generalmente se piensa, y yo pienso que con mucha razón, recordemos que el día de Pentecostés había judíos venidos de distintos sitios y que entre esos judíos venidos de distintos sitios se bautizaron unas 3.000 personas. Por lo tanto, sería muy normal, muy lógico que también vinieran algunos, hubieran estado en Jerusalén algunos de Damasco, al fin no estaban tampoco tan lejos. Y llegados a Damasco, igualmente anunciaron el Evangelio. Pero fijémonos que de momento en Damasco no hay una comunidad cristiana. Las cartas van dirigidas para las autoridades de las sinagogas. Por consiguiente, eran judíos que seguían practicando su vida de judío y que vivían como un judío más, porque en realidad el cristianismo no va en contra del judaísmo. Y a esas sinagogas es a quienes van dirigidas las cartas que recibe San Pablo de la autoridad religiosa de Jerusalén. Es interesante el hecho de que se diga que se persigue a quienes siguen este camino. ¿Han pensado un poco por qué se llama el cristianismo el camino? Fijémonos que el camino significa movimiento, ¿no? Significa, en el fondo, una manera de vivir, una manera de comportarse. Y el que está al frente de los que siguen este camino es Jesús. Luego, siguiendo esto, tenemos que llegar a la conclusión de que quienes no siguen este camino van perdidos. Jesús dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Soy el camino, la verdad y la vida. Luego, quienes no siguen, repito, ese camino, pues va fuera de camino. Van perdidos. En los Hechos de los Apóstoles y en otros textos se presenta el cristianismo como un camino. Por lo tanto, una manera de actuar, un lugar, digámoslo así, un lugar por donde vamos, pero evidentemente no se trata de lugar, espacio, sino de conducta de la persona. Bueno, seguimos, versículos 3 al 5.
Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues». Observemos que nos dice que cuando ya estaban cerca de Damasco, en el capítulo 22 se nos dice más o menos a qué hora era. Vamos a leerlo, capítulo 22, el versículo 6. Pero yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Por lo tanto, ya van camino de Damasco, ya están cerca de Damasco, es más o menos el mediodía, cuando derriba esa luz potente, derriba a Saulo y a los demás. Tenemos otros textos que se nos habla, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense en el capítulo 26, recuerden que el relato lo tenemos en el 9, el 22 y el 26. Pues leemos en el 26 el capítulo 14. Caímos todos nosotros por tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón». Por lo tanto, no solo cayó, fue derribado Saulo, también todos los que le acompañaban. Yo pienso que los que le acompañaban participarían de los mismos sentimientos de San Pablo. Entonces, todos son derribados, y lo que nos interesa mucho, y que esto para San Pablo fue esencial, son las palabras de Jesús, que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fijémonos que si miramos las cosas desde el punto de vista meramente humano, Saulo no perseguía a Jesús. Es decir, al hombre Dios Jesús no, porque además no lo tenía al alcance de la mano, no lo podía perseguir. Sin embargo, ¿a quién perseguía? Perseguía a los cristianos. ¿Y cómo es que persiguiendo a los cristianos persigue a Cristo? Es importante que nos demos cuenta. Los cristianos, con el bautismo, San Pablo nos dirá en la carta a los romanos, quedamos injertados en Cristo. Somos miembros realmente de Cristo. Por esto, por ejemplo, San Pablo dirá: «Suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Porque él, como miembro de Cristo, también tiene que participar de los sufrimientos de Cristo. Luego, Pablo, con estas palabras de Jesús, debió entender perfectamente precisamente la doctrina del cuerpo místico, de que lo que se hace a una persona bautizada se le hace a Cristo, porque es miembro de Cristo. De hecho, es el que habla más ampliamente del cuerpo místico. Y se ve que en el fondo de su predicación está esa conciencia de miembros de Cristo, tanto desde su punto de vista personal, por eso decía que suplía en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, como a nivel de su relación con los demás. Y aquí tenemos que Saulo le hace dos preguntas a Jesús. Le dice: «¿Quién eres, Señor?». El versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Pero también hace otra pregunta que no la tenemos aquí. En el capítulo 22, fijémonos en el versículo 10. Yo pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?». Él me respondió: «Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas». Fijémonos que este paso de Saulo, del Saulo perseguidor, fanatizado, al San Pablo evangelizador, enamorado de Jesucristo. Cristo, dice él en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Y él vive de la fe, dice, de Cristo que me amó y se entregó por mí. Y para él su vida es Cristo. Es decir, vemos en sus escritos que el amor de Jesucristo, de Saulo a Jesucristo, es total.
Y él, incluso en la carta a los Filipenses, desea participar en los padecimientos de Cristo para así conocerlo mejor. Y todo lo que antes era para él ganancia, ¿se acuerdan en la carta a los Filipenses? La considera basura, la considera pérdida, con tal de conocer a Cristo. ¿Cómo se pudo producir este cambio? Fijémonos que explicación humana no hay. No hay un proceso de razonamiento progresivo que llega a unas conclusiones. No. Él va fanatizado y es de ahora al minuto siguiente podríamos decir que Saulo cambia. Aunque la asimilación de ese cambio lo hará ciertamente poco a poco. Pero este cambio de de Saulo, revela que efectivamente tuvo un encuentro con Cristo y que es la fuerza de Cristo resucitado la que le ha cambiado. No es una fuerza natural humana, es la acción de Cristo resucitado que lo convierte de perseguidor a apóstol. Y que la aparición que tuvo de Jesús fue real, él mismo nos lo va a decir. Es decir, no fue una experiencia mística, no. Fue un encuentro real con Jesús resucitado, que se le apareció, como se le apareció a Pedro, como se le apareció a Magdalena y como se le aparecieron a los otros. Porque no olvidemos que Jesús está vivo, su cuerpo está resucitado. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas se nos dirá que tiene las cicatrices de las heridas, que puede comer. Y pensemos que es muy importante que esto lo veamos claro, porque aquello que dice San Pablo de Himeneo y Fileto, que de hecho negaban la resurrección diciendo que la resurrección ya se había hecho en el sentido de humana, de nuestra resurrección, hoy día también hay quienes lo piensan así. Es decir, la idea de que la resurrección es un hecho real, es el cuerpo el que de nuevo resucita con otras condiciones, hoy día no hay mucha gente que lo cree. Y San Pablo, él insiste en que él vio realmente a Jesús. Y ese encuentro real con Jesús es lo que le hace dar vueltas a sus ideas. Fijémonos lo que él mismo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesucristo nuestro Señor. ¿No sois vosotros el resultado de mi trabajo en el Señor? ¿Se acuerdan cuál era la condición que tenía que reunir el que había de ocupar el lugar de Judas? La condición fundamental es que pueda ser testigo de Jesús resucitado. Pablo puede ser realmente apóstol porque ha visto a Jesús resucitado. San Pablo, mientras vivió Jesús en Jerusalén, en Israel, digamos, no sabemos si él vivía ya en Jerusalén o no, pero ciertamente él no conoció personalmente a Jesús. Sin embargo, lo ha visto resucitado. Es más, aun cuando lo hubiera visto antes de la pasión y de la muerte, tampoco podía ser testigo. Tenía que ser testigo de que realmente está vivo y ha resucitado. Otro texto, fíjense en el capítulo 15 de la 1 Corintios, los versículos 5 al 9. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía y otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. O sea que observemos que cuando va enumerando las distintas apariciones que tuvieron los testigos, se nos habla de la aparición a Cefas, la aparición a Santiago, la aparición en Galilea seguramente a más de 500, de los cuales todavía muchos vivían, y dice que el último, como un aborto, se le apareció a él. ¿Por qué como un aborto? Pues fuera de tiempo, ya había tenido lugar la ascensión y es cuando se aparece a Pablo.
Pero Pablo lo vio igual que Cefas, igual que Santiago, es decir, igual que Pedro, igual que Santiago, igual que aquellos 500, igual que Magdalena. Es decir, realmente vio a Jesús. Y por eso se puede presentar como testigo de la resurrección de Jesús, se puede presentar como apóstol. Yo diría que también nosotros comenzaremos a ser realmente auténticos testigos de Jesús cuando estemos convencidos de que Jesús está vivo, que Jesús no es un personaje que existió en la historia y, bueno, pasó a la historia. Sí, puede estar en el cielo, pero bueno, como uno más. No, Jesús no es ese su caso. Jesús es el primero de los muertos que ha resucitado. Y que lo mismo que Jesús ha resucitado, nosotros resucitaremos. Y esa es la gran esperanza que tenemos los cristianos. Que con la muerte no se acaba todo. Y yo pienso que es razonable. Si Dios hubiera pensado que nosotros por una eternidad no tuviéramos cuerpo, sino que fuéramos simplemente espíritu, ¿por qué nos creó con cuerpo? ¿No les parece que es un absurdo? Hay un texto del libro de la sabiduría que dice que todo lo que existe, existe porque Dios lo ama. Luego, si nos ha dado un cuerpo es porque Dios lo ama y nos ama así, con cuerpo. Entonces, si nos ha salvado como seres humanos, también con cuerpo. Y esto es fundamental en la vida de un cristiano. Y esto es lo que nos da esperanza. Y esto es lo que nos da, yo diría, alegría. Porque la muerte no tiene la última palabra. Fijémonos que se llama el lugar donde están los muertos cementerio, que significa dormitorio. Van a despertar. Puede que tarden más. Es un sueño muy largo, es verdad, pero es un sueño. Van a despertar. Y tenemos la absoluta certeza porque Cristo ha resucitado. Y Él es nuestra cabeza. Y si la cabeza ha resucitado, evidentemente los miembros también. Sería una normalidad que resucite la cabeza y sus miembros no. En la carta a los Filipenses, si no recuerdo mal, nos dice que transformar nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Luego es una verdad básica, fundamental, tan importante que fijémonos que lo estamos celebrando durante 50 días. Ese hecho de la resurrección. Bien, pues seguimos, capítulo 9, versículo 6. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fijémonos una cosa, ¿por qué le dice levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer? ¿Por qué no se lo dijo Jesús? Mira, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Levántate, ve a la ciudad y allí te lo dirán. Fijémonos que esto nos muestra algo que es muy importante. Recordemos que Jesús nos dirá que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es decir, la humildad es esencial a la vida del cristiano. Y por lo tanto, el orgulloso Saulo, que es un hombre culto, no olvidemos que él ha estudiado en Jerusalén a los pies del gran rabino Gamaliel, esto lo dirá él mismo. Por lo tanto, es un hombre culto y va a ir a Damasco, no sabe quién le va a informar de lo que tiene que hacer. Pero Saulo necesita experimentar, asimilar que todo lo que tenemos es do suyo y que dependemos de Dios totalmente. Esa humildad es fundamental. Entonces, en nombre de Jesús se lo dirá Ananías, como veremos más adelante. Bueno, quizás tendríamos que pensar, ¿y los que le acompañaron oyeron lo que Jesús les decía? Ahí se nos dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Pero fijémonos en el capítulo 22, el versículo 9. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Por lo tanto, fijémonos, según el versículo 22, vieron el resplandor, cayeron por tierra igualmente, pero dice, no oyeron. Luego, ¿qué tenemos que deducir? Que oirían, pero no entendieron. Ellos sabían que Saulo estaba hablando con alguien,
pero ellos no entendieron, por lo tanto no lo oyeron. Oyen un sonido de voz, pero no entienden la voz. ¿Ven la cuestión? Y de hecho, porque tenemos que pensar, porque no se nos dice qué ocurrió con los compañeros. ¿Se convirtieron? ¿No se convirtieron? No lo dice. Podemos pensar lo que queramos, pero ciertamente lo que sí vemos es que en Damasco no se comentó eso que Jesús le dijo a Saulo. Quienes lo saben, veremos el caso de Ananías, es porque Jesús se lo va a revelar. Pero ¿se imaginan que si ellos hubieran entendido ese diálogo entre Jesús y Saulo, no lo habrían dicho? Luego se trata de un encuentro muy personal de Saulo con Jesús. Y este encuentro con Jesús cambia su vida. De hecho, nosotros también a partir del encuentro con Jesús cambiamos. ¿Se acuerdan que el Papa Benedicto XVI dijo que empezamos a ser cristianos no cuando aceptamos unas verdades o cuando tenemos unas prácticas cristianas, sino cuando tenemos un encuentro con aquel que es Cristo? Porque el cristiano básicamente es aquel que se adhiere a Cristo, que lo asume como su amor supremo. Y entonces su vida estará relacionada con su encuentro personal con Jesús, que cambia el sentido y la orientación de todo lo demás de nuestra vida. Bueno, versículo 7. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Es lo que hemos comentado antes, ¿eh? Es decir, ellos oyeron el sonido, vieron la luz, cayeron por tierra, es decir, experimentaron esa fuerza de esa presencia de Dios, pero no entendieron, no se percataron de ese diálogo y de esa llamada de Jesús a Saulo. Seguimos, versículos 8 y 9. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Pongámonos un poco en su lugar. Saulo, con ese choque que tiene desde su encuentro con Cristo. Por uno de los relatos nos dice que podemos deducir que Saulo en un principio trató de resistir. En un principio trató de resistir ese cambio en su vida. Y tiene las palabras de Jesús que le dice: duro te es dar coces contra el aguijón. Es decir, era tan claro, tan convincente, que ese cambio de su ser, pues evidentemente tuvo que ser muy duro para él. Y en un principio intentó resistir, pero finalmente cae, y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces tenemos que Saulo, después de ese encuentro con Cristo, queda ciego. Y pensemos un momento la situación en la que se encuentra Saulo, con ese encontronazo con Jesús, que impactó enormemente todo su ser, ¿no? Pensemos todas sus ideas, que él tenía muy bien elaboradas como fanático fariseo, y además conocedor de la Sagrada Escritura. Ante esa experiencia con Jesús, todas esas ideas cambian, las ve de otra forma. Diríamos que entonces encajan muy bien, y seguramente antes no encajaban tanto. Pero está ciego, con ese impacto, y está ayunando. Y esto durante 3 días, sin comer ni beber. Con lo cual, la tensión interior, pues podemos imaginarnos que era tremenda. ¿Y qué estaba haciendo? Veremos más adelante, lo que estaba haciendo era orando. Es decir, era un hombre creyente. Y por lo tanto, ante esa situación fuerte, necesitaba poner sus ideas en su sitio a través de la oración, a través de interiorizar y dialogar con Cristo, dialogar con Dios, y Dios le ayuda.
Yo me acuerdo que María Benedicta, en una carta que me dejó como testamento, digámoslo así, decía esto, que cuando hubiera momentos difíciles, con la oración intensa encontraría solución. Y es lo que hace Saulo. Esa oración intensa que le ayuda a ver las cosas claras. Versículos 10 al 12. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando. Y en esta oración ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. O sea, observemos cómo interviene de una manera extraordinaria Dios en el caso de Saulo. Aquí tenemos a Ananías, que es un discípulo de Cristo, es un cristiano, pero es un buen judío también. No ha dejado de ser judío y un buen judío. Y que el Señor se le aparece a este Ananías, y observemos la actitud de Ananías. Heme aquí, Señor. Esa disponibilidad. Es un auténtico creyente. Y el Señor que dice: levántate, vete a la calle Recta. Fijémonos que todavía la calle Recta, por lo visto, era una calle que atravesaba de este a oeste Damasco. Todavía quienes lo conocen dicen que aún quedan restos de aquella calle, en el actual Damasco. Y se trata de que en casa de Judas, no sabemos si era creyente o no era creyente, es donde está Saulo en esta situación, y se nos dice, fijémonos bien, que está orando. Por lo tanto, no solamente está en esa situación de ceguera y de estar ayunando, sino que está orando. Lo cual nos indica cómo Saulo buscaba con interés luz. No solamente luz física, luz en su interior, porque es lógico que en ese momento debía tener bastante complicado todo su interior. Es como el que revuelve todo y está todo mezclado. Necesitaba que se posase y ver las cosas en su sitio. Y por lo tanto, ¿eso cómo lo consigue? Orando. Seguimos, versículos 13 al 16. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Si nos fijamos, Ananías está bien informado de quién era Saulo y a qué iba a Damasco. Y es lógico que si Jesús le dice: ve allí, y está Saulo, él le dice: pero Saulo se dice que es un perseguidor y que viene precisamente aquí para perseguirnos. Pero fijémonos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y contra los caminos de Dios es inútil luchar. Y en este caso, Dios había escogido a Saulo para esa misión. Y por lo tanto, Saulo realizaría ese proceso. Sin duda alguna, y esto lo vemos por sus escritos, lo hace de una manera libre. Es decir, una vez que se ha encontrado con Cristo, se ha entregado del todo. Pero ha tenido que tener un encontronazo fuerte con Cristo, un encontrar de una manera totalmente evidente la verdad para hacer este cambio en su vida. Y yo pienso, ¿y Dios y Jesús no podría hacer lo mismo hoy? En tantos que luchan, por ejemplo, contra Cristo. Yo creo que sí, ¿no? Porque Jesús sigue siendo el mismo y el ser humano en el fondo sigue siendo el mismo. Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, todos podemos y pueden cambiar. Pues quizás tendríamos que orar más por la conversión de estas personas. Porque no olvidamos que la oración es eficaz. Tendríamos que planteárnoslo. Normalmente, las personas radicales
que con tesón siguen una actitud fanática, en el momento que encuentren la verdad, con esa misma fuerza se dedican por el otro. Son tipo líderes. Y esto es lo que ocurrió con San Pablo. Fue un líder escogido por Dios y dice, porque este es para mí vaso de elección. ¿Y qué es lo que quiere Dios de este? Que lleve su nombre a todas las naciones. Es decir, las naciones se refiere a los no judíos, los gentiles, las gentes, y también a los hijos de Israel. Pero sobre todo, Dios le llama para que vaya a llevar el Evangelio a los gentiles, a los paganos. Pero fijémonos en el versículo 16. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. No existe un trabajo de evangelización o incluso una auténtica vida cristiana sin una participación de la cruz de Cristo. Y esto es normal y no tendría que extrañarnos. Es así. De hecho, el mismo San Pablo, cuando explica todo lo que él ha tenido que padecer, ¿se acuerdan en la segunda carta a los Corintios? Quizá lo podíamos leer en el capítulo 11, versículos 23 al 27, perdón. Que son siervos de Cristo. Voy a decir un disparate, mucho más yo, más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas y frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido 5 veces los 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido lapidado, 3 veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. O sea, como aquí hace como un pequeño resumen de lo que significó su entrega por la causa de Cristo. Y todo eso, ¿por qué lo sufre? Por predicar el Evangelio. Porque se entrega del todo, sin límites, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, cuando aquí le dice Jesús a Ananías, yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Pero San Pablo, repito, cuando él habla, cuando está preso en Roma, dice que se alegra de esto, porque sufre en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento, en sus distintas facetas, es normal. Es normal mientras estamos aquí. En la eternidad ya no habrá sufrimiento. Pero ese sufrimiento sirve para identificarnos más con Cristo, para irnos transformando en Cristo y también para crecer desde el punto de vista humano, para saber ser más comprensivos. Pero sobre todo es una manera de participar en la redención, es decir, en la aplicación de la redención de Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento para el cristiano no es negativo, es muy positivo. Bueno, seguimos, 17 y 18. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. O sea, aquí tenemos la misión de Ananías. Ananías entra en la casa de Judas, donde está Saulo, y fijaos que ella le llama hermano Saulo. Observemos que Ananías ha creído lo que le han dicho, que ya no es perseguidor, que puede ir tranquilo. Y sabe que Jesús se le ha aparecido por el camino. Recordad que habíamos visto antes que al mismo tiempo que Jesús se aparece a Ananías, también se revela a Saulo que viene un tal Ananías y que le impone las manos. Es decir, Jesús ayuda a que no sea tan complicado, a facilitar las cosas de alguna forma, ¿no? Entonces, Ananías tiene
hace, digamos, dos funciones importantes. Primero, le impone las manos y recobra la vista, y segundo, lo bautiza. Y lógicamente Saulo, que llevaba 3 días en ese estado de tensión, de oración intensa y de ayuno, come y recobra la vista, recobra la fortaleza. Y como veremos, enseguida se pone a anunciar a Jesucristo, de perseguidor en apóstol. Seguramente, además él lo dirá más adelante, él tuvo que pensar que como que todo el mundo sabía que él era un perseguidor, si ahora él anunciaba a Cristo, sería más fácil que le creyera. Pero no fue así. Se nos dice que aquí simplemente esto, que recibió la vista y que se bautizó. Fijémonos que por lo que se nos dice de la situación de los cristianos en Damasco, se ve que no tenían sacerdotes. No había una comunidad, diríamos, bien organizada, una comunidad cristiana bien organizada. Eran judíos que habían creído en Cristo y estaban bautizados, pero seguían viviendo en su judaísmo. Versículos 19 al 22. Comió y recobró las fuerzas, se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Yo no sé si se han fijado que ya en el versículo 17, Ananías le dice a Saulo que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es interesante que nos demos cuenta la importancia enorme que tiene la presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Si de hecho, si recordamos, el mismo Cristo actúa lleno del Espíritu Santo. Juan Bautista es impulsado por el Espíritu Santo. Recuerden que el ángel Gabriel le dijo a su padre Zacarías que estaría lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y aquí Saulo recibe el Espíritu Santo y con esa fuerza del Espíritu Santo puede anunciar a Jesucristo. Y lo anuncia con valentía, sin tener miedo a que se puede jugar la vida, porque de hecho se la estaba jugando. Sabemos que San Pablo no estuvo todo el tiempo en Damasco, es decir, enseguida que se fue bautizado, estuvo predicando en Damasco, pero sabemos por otros textos que también estuvo fuera, estuvo en la Arabia, es decir, pongámonos en su lugar. Saulo necesitaba asimilar íntimamente toda esta riqueza del Evangelio. Él ha recibido una luz especial de Jesucristo y él mismo lo dirá, que no fue a Jerusalén a informarse, sino que lo recibió directamente de Jesucristo, ¿no? Pero sin embargo, esto se necesita integrar en su vida, integrar en todo su conjunto de conocimientos que tiene y de experiencias y de vivencias. Y por lo tanto, tiene necesidad de silencio y de oración prolongada. Y esto sigue siendo igual para todos. Si queremos que realmente el Evangelio se transforme en vida nuestra, necesitamos dedicar tiempo de silencio y de reflexión, tiempo de oración y de silencio, porque si no, el ruido, las actividades nos desbordan y no nos dejan profundizar. Entonces, Saulo tiene que buscar cómo profundizar. Podemos ver un texto en Gálatas, capítulo 1, el versículo 17. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Por tanto, fijémonos que según él nos cuenta, después de su bautismo,
y después de un primer tiempo se marchó a Arabia, es decir, se marchó al desierto. Repito, para interiorizar, seguramente fue un tiempo de oración. Y luego vuelve a Damasco. Y es cuando con tanta valentía anuncia a Jesucristo. Lógicamente se va a encontrar con el rechazo de los fanáticos, como antes lo era él. Sin embargo, es interesante darse cuenta que él mismo dirá que si él era tan fanático, era por ignorancia, pero en el fondo en él había buena voluntad, en él había rectitud, en él había la voluntad de que la voluntad de Dios se hiciera, valga la redundancia, ¿no? de que se hiciera lo que Dios quiere que se haga. Y entonces estaba convencido que era aquello, y por lo tanto, con todo lo que el fanatismo no está justificado. Porque no deja de ser curioso saber que el maestro de Saulo fue Gamaliel. Y recuerden que Gamaliel se presenta precisamente como un hombre muy equilibrado, muy sensato. Esto Saulo no lo aprendió de su maestro. Esa sensatez, ese equilibrio, ese sosiego, no, es radical. Versículos 23 al 25. Pasados bastantes días, los judíos planearon matarlo, pero la conspiración llegó a conocimiento de Saulo. Vigilaban día y noche sobre todo las puertas con la intención de matarlo. Entonces los discípulos lo tomaron y le hicieron salir de noche, descolgándolo muro abajo en una espuerta. O sea, se produce lo que lógicamente se tenía que producir, el enfrentamiento. Y lo mismo que hizo él con Esteban. No tenía argumentos, pues hay que matarlo. Pues lo mismo deciden aquí con San Pablo, hay que matarlo. Entonces Pablo se entera y los discípulos pues lo ayudan bajándolo por la muralla en una espuerta. ¿Por qué? Porque la puerta estaba vigilada. Él mismo nos lo cuenta, fíjense en la 2 Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. En Damasco, el gobernador del rey Aretas montó una guardia en la ciudad para prenderme. Metido en un costal, me descolgaron muralla abajo por una ventana y así escapé de sus manos. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Pues en aquellas murallas había casas que estaban adosadas a las murallas. Entonces, una ventana daba a la parte fuera de la muralla y por allí le descolgaron. Y así salva la vida, porque por la puerta no podía pasar. La tenían bloqueado, diríamoslo así, para que no se les escapara. Y de esta manera San Pablo comienza a experimentar todo lo que sufrirá. Pero todas estas dificultades a Saulo nunca lo desanimarán. Nunca, porque ve en las mismas dificultades una manera de, repito, participar en la misión salvadora de Jesucristo. Bueno, nos quedamos aquí y ojalá que nosotros también aprovechemos nuestras dificultades, que todos tenemos unas u otras, para no protestar, no quejarnos, no renegar, sino aceptarlas y ofrecerlas con amor, como lo hizo Jesús y como lo hizo San Pablo. Y de esta manera colaboramos a la salvación de los demás y nosotros crecemos. Y no nos amargamos ni amargamos a los que hay a nuestro alrededor.